Pues ya estoy por aquí con un nuevo capítulo de World Media. Bienvenido, bienvenida a World Media Podcast. Como siempre, encantado de saludarte, de darte la bienvenida y de proponerte temas interesantes, algunas historias que creo y considero que tienen que ser contadas. Como por ejemplo, el caso que te propongo en el día de hoy, para conocer un poco más el perfil de un físico de origen canario, pero de talla internacional como fue Blas Cabrera. Y sobre este científico nos habla hoy Verónica Pavés. Ella es periodista y científica y autora del libro Blas Cabrera, una vida magnética. Así que vamos a conocer un poco más sobre la historia de este hombre que se relacionó con otros grandes ilustres de la época, como por ejemplo Albert Einstein. Así que imagínate la talla del personaje en el día de hoy. Como siempre, ya sabes que tienes todas las historias que te cuento a través de World Media Podcast, en un mismo canal, en iVoox, en Spotify, en las plataformas que quieras, como siempre para entretenerte. Y no te quito más tiempo y vamos ya con esa charla con Verónica. Verónica Pavés, ella es periodista científica y autora de Blas Cabrera, una vida magnética. Verónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal tú? Bien, encantado de saludarte y de poder hablar de, yo creo que algo que a lo mejor deberíamos darle más relevancia, como es a todas esas personas que han sido importantes, en este caso en Canarias, y que a lo mejor, no sé si por algún tipo de injusticia, pues sabemos poco de ellas, ¿no? No sé si opinas lo mismo o crees que ha sido uno a lo mejor de los detonantes para que tú te hayas lanzado a crear esta obra. De hecho, sí, Blas es uno de los grandes silenciados, quizás, ¿no? De las grandes figuras que nos han representado en España y en este caso en concreto en Canarias también, porque Blas era canario, de esas grandes figuras que han estado fuera del conocimiento. Pues en el caso de Blas y de muchos otros también, pero en el caso concreto de Blas por el tema de la guerra civil, ¿no? Él era una persona que nunca se posicionó ni por un lado ni por el otro, aunque algunas reseñas digan que es republicano, él no era ni de un lado ni de otro, él siempre estuvo no al servicio de políticos, sino al servicio de la ciencia, entonces él hacía lo que hiciera falta para hacer avanzar la ciencia y eso no se entendió cuando llegó la guerra civil. Primero fue depurado por el bando republicano y posteriormente fue depurado por el franquista. Y por tanto se perdió en el olvido, murió además en el exilio porque tenía Parkinson, por lo tanto nunca pudo regresar a España y eso también creo que fue uno de los detonantes de que a día de hoy sean muy pocas las personas que conocen a esta figura tan relevante de la física. Y siendo una persona tan relevante en el mundo de la física, siendo un perfil canario, ¿por qué no se le dedicaba un poquito más de tiempo, independientemente a lo mejor pues de los tintes políticos que alguno haya querido darle al perfil de Blas Cabrera? Desde tu punto de vista, ¿por qué no se hace justicia ahora que se puede? Bueno, ahora que se puede es cuando se le está haciendo justicia, Vale. de hecho, ¿no? Es cuando estamos todos yendo de la mano un poco para intentarlo, ¿no? Pero yo creo que ahora mismo el impulso ha sido por parte de la familia, ¿no? En concreto su nieto Luis, pero bueno, todos los nietos también están un poco a ello, a intentar recuperar pues todo el legado que estaba perdido también de Blas, no solo la figura que estaba silenciada, sino también pues parte de su legado que había quedado en manos de una persona, un custodio, y que han intentado pues recuperarlo durante este tiempo. Al principio no tuvieron tanta suerte, pero finalmente han conseguido el legado y de hecho este viernes se presentan los manuscritos en Madrid. Con lo que, bueno, que ya las cosas se van poniendo en su sitio. Es verdad que hemos tardado muchísimos años, ¿no? 85 desde que se fue al exilio a Francia, pero poco a poco el nombre de Blas Cabrera va sonando y cada vez son más las piezas de ese puzzle para recuperar su memoria. ¿Qué hitos importantes dejó Blas Cabrera para también conocer la importancia y el peso del físico canario? Bueno, Cabrera fue uno de los científicos más importantes del siglo XX, aunque no lo creamos, ¿no? Porque parece que cuando hablamos de España nos infravaloramos, pero realmente fue uno de los científicos más importantes que se codeó con personajes de la ciencia tan reconocibles como Albert Einstein o Marie Curie, o en España Santiago Ramón y Cajal, ¿no? Que fue uno de sus maestros. Quiero decir que fue una figura que estaba en el revulsivo del siglo XX.
de la ciencia, ¿no? En ese momento en el que, sobre todo la ciencia en general, pero sobre todo la física, estaba intentando dar respuesta a muchas preguntas fundamentales. Él contribuyó especialmente con temas de magnetismo, porque a él le gustaba mucho el magnetismo, entonces, bueno, pues las resonancias magnéticas en parte son gracias a él, pero también estaban en ese momento en un debate muy importante sobre la física, si existía o no la física cuántica, y él fue uno de los que, sin quererlo, la verdad, consiguió reafirmar la teoría de la física cuántica. Y todo eso, claro, Verónica, si nos trasladamos a la época de la que estamos hablando, con apenas quizá medios de los que tenemos ahora, ¿no? Ahora tenemos alcance de información por todos lados, cómo un científico puede llegar a esas conclusiones y puede avanzar en unos estudios que entiendo que serían eternos, ¿no? A la hora de conseguirlos, quizá por menos medios que de los que tenemos ahora. De hecho, eso era una de las grandes quejas, ¿no? de Blas Cabrera, Blas Cabrera, de Santiago Ramón y Cajal, en general, de todo el colectivo científico durante ese tiempo en España, porque hay que, bueno, por hacer memoria, aunque a lo mejor muchos no lo saben, pero en ese momento en España la física experimental no existía. Por eso a Blas Cabrera se le llama como el padre de la física en España, porque la física experimental no existía, o sea, no se hacían experimentos. Básicamente lo que hacían los catedráticos de física era mirar lo que habían hecho otros científicos y lo traducían al español, lo ponían en sus clases, básicamente pues un poco reutilizar lo que ya venía hecho. Entonces Blas Cabrera, que tenía una inquietud enorme por investigar, entendía que aquello no podía ser. Ellos hasta cierto momento, los alumnos de física, hasta que llegó Cabrera a la Universidad Central de Madrid, tenían un laboratorio en un sótano horrible, frío, con goteras, una cosa terrible, como el peor sitio donde poder llevar a los chicos, ¿no? Y él de hecho decía en algunas ocasiones que le daba mucha vergüenza llevar ahí a los alumnos. Y entonces él crea el primer laboratorio de física de España, que se llama el Laboratorio de Física, que lo conocen como de Blas Cabrera, y eso es en el 1915 más o menos, y luego a partir de ahí es una figura muy relevante y muy importante para crear el Instituto de Física y Química, que recientemente se ha renombrado como Blas Cabrera, pero que ha sido durante muchos años Roca Solano. Entonces, él, aunque tenía pocos medios, hizo muchas cosas. De hecho, su tesis doctoral ni siquiera es sobre el magnetismo, su tesis doctoral es sobre la atmósfera, es física atmosférica. Y él hizo, bueno, unas pequeñas pruebas que podía hacer lo que tenía más a mano, ¿no? En ese momento, que era poco, pero bueno, consiguió corroborar una teoría que había hecho un francés. Entonces él la corroboró para todo el mundo. Y luego, posteriormente, pues simplemente empezó a hacer con esos laboratorios, con mucho esfuerzo y con mucho empuje, consiguió recursos para poder hacer ciencia en España. Pero me llama muchísimo la atención lo que acabas de contar, Verónica, porque claro, un lugar tétrico para trabajar, un lugar que te avergüenza a ti mismo, ¿no? De mostrar a otros, cuando estamos hablando de algo tan importante y vemos que tristemente a día de hoy, no digo que las circunstancias sean similares, pero sí se acercan un poco, porque a lo mejor parece que siempre hablamos de hombres que no se deja investigar, no se permite a aquellos que quieren avanzar, darles las herramientas que necesitan, y parece que eso que ocurría hace tanto tiempo, no de la misma balanza y de la misma manera, pero sí parece que a día de hoy también recursos para los que quieren investigar siempre escasean, ¿no? Sí, de hecho, cuando empecé a ver, pues yo para hacer el libro me tuve que documentar muchísimo sobre Blas, y cuando empiezas a ver pues los discursos que daban y demás, ves que la mayoría están muy vigentes actualmente, y están muy vigentes porque hablan de la precariedad de la ciencia, la mayoría. Entonces eso es triste. Y hablan de la precariedad de la ciencia y de lo poco que se valora la ciencia en España, y eso muchas veces sabemos que sigue vigente, ¿no? Que lo hemos visto ahora. Es verdad que con el coronavirus pues hemos visto un aumento de los recursos para ciencia, hemos visto la importancia que hay de tener ciencia, hemos visto que si hubiéramos tenido ciencia de más puntera, quizás la vacuna del COVID que ha salido hace apenas unos meses, hubiera salido con el resto de vacunas. Eso hay que remarcarlo, y eso está ahí. Y creo que también tiene que ver con un tema cultural, de que en España no se le ha dado la suficiente importancia a la ciencia de manera histórica.
figuras como Blas Cabrera le dieron importancia, pero luego es verdad que llegamos como a 40 años del franquismo que lo que hicieron es ir hacia atrás, entonces tenemos que recordar la memoria histórica, por eso es muy importante en estos momentos recordarlo, que el daño que puede hacer pues ciertas ideas, ¿no? Sí, efectivamente. Además, siempre científicos, artistas y demás son, pues tristemente, los señalados, ¿no? Por parte de otros y, bueno, sin duda, son personas que quieran avanzar en el mundo. Verónica, no sé si en la investigación has también llegado al punto de observar si tiene en Canarias algún reconocimiento de Blas Cabrera, véase calle, véase monumento. ¿Hay algo que dignifique el nombre de alguien tan importante? Porque, claro, vemos calles o, no sé, centros a lo mejor con nombres de, a lo mejor, de políticos que no han tenido mucha repercusión y luego resulta que un físico canario de esta talla pues no tiene a lo mejor nada. Bueno, en el caso de Blas Cabrera, en Lanzarote sí que es verdad que tiene un instituto, que es el Instituto Blas verdad, Cabrera. sí. No sé si tiene alguna calle. Hay en el Instituto Cabrera Pinto en Tenerife, que fue el Instituto de Canarias, que fue donde Blas fue bueno, donde estudió básicamente el bachillerato. Ahí hay un busto de Blas Cabrera. Hay una sala con instrumentos que también se llama Blas Cabrera. Y en la Universidad de Laguna, recientemente todo esto, bueno, ahora a partir de ahí todo lo que te digo es reciente, pues hay un cubo, una escultura que hizo su nieto, que diseñó su nieto, que es arquitecto también, es físico y arquitecto. Y el salón de actos de físicas de la Universidad de La Laguna se ha renombrado como Blas Cabrera. Bueno. Creo que hasta ahí más o menos es lo que hay. A lo mejor me olvido de algo, pero bueno, más o menos eso es lo que hay, más lo que hay en Madrid, que tampoco es mucho. Pero bueno, ahí está, vamos poco a poco. Poco a poco, efectivamente. Oye, ¿cuánto tiempo se tarda en crear una obra como esta, Blas Cabrera, una vida magnética? Porque como tú bien indicabas, es un desarrollo de investigación, no ha sido a ver qué he oído por ahí, se me ocurre y voy a escribir lo que me venga a la cabeza. Pues la verdad es que ha sido bastante poco porque no teníamos los tiempos ahí y bueno, yo lo he desarrollado como en unos 5 meses o algo así. ¡Qué rapidez! A piñón, a piñón. Mucha información es verdad que está recopilada en un libro, entonces eso facilita las cosas. Hay un libro de José Manuel Sánchez Ron, que es un historiador de la ciencia, que es muy completito, está muy bien, hay un montón de documentos, de diálogo, bueno, de diálogo no, de documentos de cosas que comentaba Blas, entonces todo eso pues sí que me ha ayudado a hacerlo un poco más rápido, porque si lo tengo que hacer yo esa labor Claro. de recopilar, entonces sí que es más difícil, pero bueno, es lo que hago en el libro, que en realidad es una novela, es pues reconstruir todos los hechos de su vida como si cobraran vida, ¿no? Y bueno, eso es un poquito bueno, es un 90% realidad, porque todo es real, y un poquito de ficción para unir esas piezas que estaban por ahí sin unión. Sí, para hacerlo más atractivo a lo mejor decir, oye, pues venga, mezclo esto un poquito con aquello, le vas dando nexo, ¿no?, a todos los contenidos. Claro. Por cierto, claro, en esta época en la que estamos viviendo, de la inmediatez, de la poca reflexión, de ir tan rápido, ¿cómo un libro como este puede llegar, por ejemplo, a perfiles jóvenes donde le vas a decir, no, es un libro sobre física, y lo primero que a lo mejor van a decir, bueno, un físico, se van a llevar las manos a la cabeza porque piensan que no les va a interesar? ¿Cómo se puede llevar esto a perfiles jóvenes que a lo mejor, insisto, pues con un párrafo ya se cansan de seguir leyendo? Pues la verdad es que por eso lo hice novelado, ¿no? Porque conocemos muy poco de Blas Cabrera y lo importante aquí que no era tanto divulgar la ciencia, que está muy divulgada y se puede acceder perfectamente a temas sobre su ciencia, sino más bien divulgar su historia y que la gente lo conozca desde el punto de vista de que es cultura canaria, ¿no? Entonces, por eso ese formato de novela es muy fácil de leer, pero muy sencillo. Lo que es la parte científica está resumida en lo mínimo indispensable para entenderlo, pero sin entrar en grandes elocuencias ni nada de eso. O sea, es simplemente intentar explicarlo de la manera más sencilla lo que ocurrió. Y sobre todo, al final es una historia, y la historia de Blas Cabrera es muy interesante porque estuvo en todo, quiero decir, en todos los momentos históricos que ocurrieron en España, ¿no? En España y en Europa. Por ejemplo, él nació en 1878, que es el año
en uno de los años en los que estaba el Lanzarote en crisis, porque había una crisis de la cochinilla. Eso, el factor histórico está ahí. Luego, por ejemplo, bueno, pues estuvo en el Congreso Solvay con todos los grandes científicos en 1930. Fue el artífice de la visita de Einstein a España en 1923. Estuvo pues en los primeros momentos de antes, las revueltas estudiantiles antes de la guerra civil, luego en la guerra civil, luego el exilio. Quiero decir, tiene una vida apasionante, la verdad. Y sin duda, bueno, claro, hay que contarle. Como bien decías, pues en esa amistad que tenía con Einstein, ¿no? Hay incluso fotos donde se le ve paseando por Madrid en 1923 para aquellos que quieran comprobarlo también, pues que sepan que hasta está retratado, ¿no? Que es algo que, si no me equivoco, muchos también han llevado en Canarias. Creo que el Museo Elder, pues en su momento también tuvo o dio bastante repercusión, ¿no? A Blas Cabrera y también esa unión con Albert Einstein. Ya desde otro perfil, Verónica, sí me gustaría preguntarte, no sé si desde tu punto de vista, la rama del periodismo científico a la que te dedicas tiene pocos profesionales. ¿Crees que está costando que gente como tú pueda desarrollar investigaciones y tratar temas como este tan interesantes e importantes? Bueno, ahora mismo estamos en medio de un revulsivo, creo. Bueno, hemos tenido un revulsivo con el tema del COVID y todo esto, pero la realidad es que a día de hoy en Canarias, por ejemplo, somos muy pocos los que tenemos la especialización de periodismo científico. Yo, de hecho, fui creo que la tercera. La tercera, hay dos personas más que son Juanjo y Verónica Martín, Juanjo Martín y Verónica Martín, que son personas que también tienen esa especialización en periodismo científico. Pero bueno, que nos llevamos como unos 20 años y en 20 años pues no ha habido nadie en medio. Y ahora es verdad que yo he visto a bastante gente, bueno, bastantes chicas que están saliendo de la Universidad de La Laguna, que se quieren dedicar a esto, que vienen, que preguntan. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo también para incluir a todos los profesionales que se dedican a la comunicación en Canarias en un mismo espacio, para que nos conozcamos, para que hagamos, para que la gente vea que es una posibilidad, que es una salida laboral, que se puede trabajar de esto, que cada vez se necesita más, porque tanto los medios de comunicación como los centros de investigación necesitan comunicar los resultados de la ciencia. Y entonces hemos creado, Juanjo Martín y yo, un congreso pequeño, un encuentro, que llevamos un par de encuentros, llevamos dos ediciones, para intentar juntar a todas estas personas bueno, que tienen interés en la comunicación científica, sean científicos o sean periodistas. Es verdad que los periodistas seguimos siendo los menos, pero vamos en ello. Bueno, vamos a ello, ¿no? O sea, y en España en general, es verdad, son más los científicos que se dedican a comunicación que periodistas que se dedican a comunicar ciencia. Pero bueno, estamos en la senda y yo creo que va a ser algo que poco a poco se va a instalar, como se han instalado otras especializaciones en periodismo, ¿no? Nadie duda de que se necesita un periodista deportivo, o que se necesita un periodista que sepa de economía para dar temas económicos. Pues esto es lo mismo, ¿no? La especialización en periodismo es muy importante. Hace unos años incluso se llevaba la contraria de eso, ¿no? Se decía que el periodismo tenía que saber de todo y poder ser un hombre o mujer en orquesta, ¿no? Y hacer vídeos, hacer hoy una romería, mañana irte a ver un despegue de la NASA y el siguiente día hablar con gente que está en riesgo de pobreza, por decir una cosa, ¿no? Entonces, eso al final lo que hace es mermar la calidad del periodismo, porque lo que intentamos no es dar información de calidad, y es importante especializarse para dar una información de calidad, porque al final, ya sea con la experiencia o ya sea a través de formación, es importante que tengamos nuestras fuentes siempre en el mismo ámbito, que tengamos pues nociones básicas sobre ciertas cosas y podamos transmitirlas, porque si no es muy difícil transmitir algo de lo que no conoces en absoluto. Claro, efectivamente. Sobre todo por eso te preguntaba también cuántas personas se están dedicando, ¿no?, al periodismo científico, y si crees que puede haber salida, sobre todo por también lo que comentaba antes, ¿no? Esa vida en la que nos hemos visto envueltos todos de la inmediatez, que un trabajo de investigación no es de un día para otro. Aunque tú, por ejemplo, lo hayas hecho en 5 meses, también hay que decir que de manera muy intensa. Claro, un trabajo de investigación, a lo mejor, pues en otro ámbito del periodístico te exigen día a día algo para que se pueda publicar. En este caso, a lo mejor estás, pues esos 5 meses, por ejemplo, que tienes el resultado final,
pero quien te dice 5 te dice 12 meses. Y claro, a lo mejor ahí yo no sé quién está dispuesto a invertir en Bueno, una investigación o centrarse en algo así, aunque luego hay otras salidas también profesionales. sí, bueno, en mi caso yo también trabajo para el periódico, así que en realidad Vale. yo compagino todo esto con hacer temas todos los días. Así que lo entiendo perfectamente. O sea, Claro. es complicado, sí, hay temas, pero por eso digo que una base científica al final, cuando necesitas inmediatez, base científica que puede ser saber qué es una célula, no hace falta tampoco, pero Mm. tener algo sobre ciencia siempre te permite abordar los temas, aunque los necesites de forma inmediata, y si lo necesitas de forma inmediata, de una mejor manera, porque claro, si encima le unimos a que no sabemos lo que estamos hablando, a que tienes que hacerlo en un tiempo récord, pues claro, a veces ocurren cosas que no Mm. deberían ocurrir o se escriben cosas que no deberían escribirse, etcétera. Claro. Bueno, hemos hablado también de la importancia de Blas Cabrera, pero también tenemos que hablar de la importancia de Verónica Pavés, porque si no me equivoco, eres premio Concha García Campoy, y claro, cuando a uno también le dan un premio, hay que reconocérselo y hay que tenerlo en cuenta. ¿Dónde tienes el premio, Verónica? Lo tengo por ahí puesto. Lo tengo por ahí. No lo tengo. Es que es bastante grande, no puedo estar Claro. con el premio Sí, sí, no todos puedes los estar con el días, premio pero por todos lados. Sí, sí, sí. yo me lo llevaría por todos lados, ¿no? Pero Mm. no, súper bien, la verdad. Mm. Fue muy guay, la verdad, recibir el reconocimiento. Hombre, entiendo que siempre, lo quieras o no, es un empujoncito también, ¿no? A todo el trabajo que uno desarrolla y que sin duda, como reconocimiento siempre viene bien este tipo de galardones que aunque bueno, luego no puedes llevarlos a todos sitios, siempre se quedan ahí en el recuerdo, sin duda. Bueno, no sé si estás Sí. trabajando ya en algo más, aparte de esta obra que acabamos de conocer de Blas Cabrera, Una vida magnética. Bueno, de momento estoy reposando todo el trabajo, ¿no? Porque ha sido, pues ya te digo, en 5 meses, pues imagínate, ha sido Mm. una locura de tener que hacer el trabajo diario y también esto ha sido, bueno. Estoy bien porque mi madre es psicóloga. Vale, vale. Porque si no, creo que estaría fatal. Pero bueno, ahora mismo que estoy un poco disfrutando también bueno, de lo que queda ahora, ¿no? Que Mm. es promocionar un poco el libro, llevarlo a todas partes. Quedan cosas por hacer. Obviamente me encantaría escribir otro libro. La verdad es que ha sido una tarea bonita, porque a mí me lo mandó la misma editorial, Mm. me pidió que lo hiciera y me ha parecido muy enriquecedora, sobre todo porque cuando escribes de forma periodística, pues no escribes igual que narrativa, por ejemplo, porque es un texto que ocupa mucho más tiempo de tu vida, lo puedes macerar, puedes hacer muchas cosas, ¿no? Con ese texto. Entonces, bueno, me ha parecido una tarea muy bonita de hacer también a nivel personal, ¿no? De crecer como profesional hacia otros ámbitos. Y bueno, a mí me encantaría volver a escribir porque a mí lo que me gusta en realidad es escribir narrativa. Mm. Así que bueno, Eso significa que vas a escribir dentro de poquito, por mucho que ahora mismo estés reposando. Sin duda, desde que el gusanillo otra vez empiece a crecer, no vas a perder el tiempo no hay nada que hacer. en aprovecharlo. Eso no me cabe la menor duda. Bueno, Verónica, para no quitarte mucho más tiempo, te voy a preguntar algo, a ver de qué manera me lo puedes responder. Si tuvieses oportunidad de ver a Blas Cabrera ahora, conociendo todo lo que conoces de él, ¿qué le habrías preguntado? Yo le daría un abrazo primero porque lo quiero muchísimo. Creo que lo primero le daría un abrazo, te quiero muchísimo. Y luego no sé qué, la verdad es que no sé qué le preguntaría. No sé, le empezaría a preguntar por su vida, o sea, por cosas que no he podido saber, ¿no? En plan, oye, ¿qué pasó en esto, no? Que a lo mejor, o qué pasó en los primeros años. ¿Te acuerdas de algo de Tenerife? ¿Qué hacías en Tenerife? No sé, todas estas cosas. Yo creo que sobre todo su vinculación a Canarias, que sabemos cosas, pero sabemos muy poquito. Y que ahí sí que ha habido que hacer un poco de literatura, Mm. ficción. Pues esa parte yo creo que sería la que más le preguntaría, no sé, como las dudas que de repente Mm. te surgían mientras estabas haciendo el, el libro, porque bueno, tienes que hacer un libro con contexto histórico Claro. y bueno, yo qué sé, por ejemplo, a mí un día me surgió la duda de cómo se trasladarían de Santa Cruz a La Laguna, porque no había tranvía, todavía esas boberías, ¿no? Claro, Entonces, sí, sí, pero son al pequeños final detalles que son curiosos también, claro, sí, sí. claro, al final encontré que la mayoría de gente se trasladaba con un coche, ¿no? Que se llamaba Coche Nora, que era como Sí. un taxi guagua, una cosa así, Mm. ¿no? Y entonces, bueno, pues ese tipo de cosas yo creo que le preguntaría, ¿no?
curiosidades, no sobre Sí. su obra científica, sino curiosidades sobre su vida, ¿sabes? Claro, sí, sí, como ser humano que es, ¿no? Aparte de científico, pues Sí, oye, todos esos detalles que se quedan ahí y que no se cuentan y no se saben, sin duda. Está claro. Oye, Verónica, ¿dónde podemos encontrar el libro? Para aquellos que somos curiosos y también vemos que aquí detrás pues hay un gran trabajo y seguramente una fantástica lectura. Pues mira, el libro está en todas las librerías, en Agapea, en el Corte Inglés, las típicas, la Casa del Libro si estás en la península, en la FNAC también está, y luego pues en tu librería de confianza también lo puedes pedir y te lo traen. También lo pueden adquirir online en gavetaediciones.com, que es la editorial, Ujú. y se lo mandan sin ningún problema. Y también, si prefieren el Kindle ese, que no sé cómo se llama nunca, el ebook, El libro electrónico ese, ¿verdad? el libro electrónico, ese también lo pueden adquirir en Amazon también. O sea que, vamos, está en todos lados. Bueno, pero por haber dicho eso, tú eres más del libro entonces en papel, ¿no? Sí. Vale, vale, está No sé, claro. no se ha notado. No se ha notado absolutamente Sí. nada, está claro, sí, sí. Soy millennial, pero soy de libro en papel. No, me es imposible leer online, lo Sí. siento. Parece que siempre lees lo mismo, ¿verdad? Sí, no me gusta, es como Sí. que no hay esa Esa magia magia. de los libros, no lo pierdes. Lo compartimos, lo compartimos. Te entiendo perfectamente, Verónica. Oye, ha sido un placer conocerte y charlar sobre algo. Yo creo que, como decíamos al comienzo de esta charla, tan importante como es un perfil y una figura de alguien de Canarias que tuvo tanta relevancia en el mundo de la física y bueno, que gracias a todos estos pasitos que has ido dando tú y todos aquellos pues que se han sumado, pues vamos conociéndolo un poquito más, que yo creo que es digno de reconocer su memoria. Y en este libro, Blas Cabrero, Una vida magnética, pues sabemos mucho más. Verónica Pavés, periodista científica y autora de este libro, muchas gracias y a seguir luchando para que el periodismo científico pues tenga ese huequito que gracias a ti y a otros tantos pues bueno, sigue teniendo. Pues muchas gracias a ti por la charla, que ha estado muy, muy interesante y muy a gusto ha estado. Muy bien, me Muchas alegro gracias. mucho. Un abrazo, cuídate. Chao. Bueno, hasta luego. Chao. Pues para que veas cómo son las cosas, ¿no? Después de tantos y tantos años parece que por fin se hace justicia y se reconoce un perfil como el de Blas Cabrera, tal y como nos ha contado Verónica Pavés en esta historia en World Media Podcast. Bueno, lo dicho, ya te hacía ese resumen al inicio del podcast, donde nos puedes encontrar también en worldmedia.es, y como siempre espero que sigas disfrutando de estos capítulos y que te entretengas. Deja algún comentario, ya sabes, sin ningún problema, y compártelo también si te ha gustado. Soy José Luis Martín y como siempre te digo para acabar, que tu podcast te acompañe y cuídate mucho.